a Dios en esta hora, Señor, por todo lo que Él hace por nosotros. Venía de una distancia bastante larga, pidiéndole a Dios que guardara mi vida, pero con una pasión enorme en mi corazón por la palabra que vamos a impartir en esta hora. Vengo con mucho amor y con mucha alegría porque ayer pude ver tantas veces la mano de Dios. Pude ver cómo el Señor habló a nosotros y pude ver cómo el Señor estaba permitiendo que así fueran unos instantes. Bajábamos de la parte de arriba de la mesa y de los santos, y cuando llegué a la fundación entré como 10-15 minutos y vi cómo Dios dio palabra tan importante, y cómo es cada momento que tú le brindas al Señor y escuchas su voz, empieza a ver un mover de gloria de parte del Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Hoy te pido que anules al hombre, por favor. Hoy más que nunca te ruego de que no permitas que mi humanidad ni mi parte almática ministre una palabra, sino que sea tu Santo Espíritu quien hable a nuestra vida. Que sea tu Santo Espíritu que hable, como dice tu palabra, de espíritu a espíritu, de tu Espíritu Santo a nuestro espíritu. Yo creo que tú eres demasiado bueno conmigo cuando permites que estas personas presten sus oídos para este mensaje. Pero me interesa, Señor, que yo solamente sea un instrumento útil en tus manos. No quiero ser yo quien predique ni quien hable, sino que tu voz sea la que se oiga en esta hora. Te doy gracias y pongo en tus manos todo lo que se va a impartir a partir de este momento. Nuestro corazón está receptivo, nuestra vida dispuesta, y todos nosotros alertas a lo que tú quieres hablar en esta hora. Te ruego, Espíritu Santo, que me anules y que seas tú quien hables, y que lo más importante, esta palabra nos convierta en hacedores de ella. No solamente que podamos oír el mensaje, sino que la impartición de tu Espíritu llegue a nuestro espíritu y cree una explosión y un fruto, a tal punto que volvamos esta enseñanza una obra en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Quiero que me alcen sus manos. Ismael Blanco, por favor, arriba su mano. Ismael. Ok, gracias. Lady Paola. Ricardo Rojas. Yader y su familia. Gloria a Dios. Bueno, yo no sé cómo es la casa de ustedes. No conozco internamente la casa de ninguno de ustedes. Y quiero decirle que, aunque no conozco la casa de ustedes, asumo, imagino que es un lugar hermoso de descanso donde pueden compartir con su familia. Bueno, esta es la casa de Dios, pero también es la casa de ustedes. Bienvenidos a este lugar. Gloria al Señor. Aleluya. Quiero que abra la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1 y versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 1 y versículos 1 al 3. Dice la Escritura, en la versión Reina Valera 1960, Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Puede tomar asiento, por favor. Y quiero impartir y quiero ministrar un mensaje titulado Un Dios que habla. Y hablaba con mi esposa ayer cuando llegábamos a nuestro apartamento, estando fuera en un instante, ayer un rato, todo el día por fuera, y llegamos en la noche a nuestra casa, y le decía qué tremendo, porque la gente anhela oír la voz del Espíritu Santo. La gente quiere escuchar la voz audible de Dios, pero ni siquiera lee la Escritura.
Y si tú no lees la palabra de Dios, que es uno de los elementos más básicos donde tú puedes oír la voz de Dios, déjame preguntarte cómo pretendes llegar a un nivel espiritual donde escuches la voz audible de Dios y la voz de su Santo Espíritu que va a hablar a tu espíritu. Y te lo digo porque en ocasiones pasa algo. Sabemos que Dios habla, intentamos llegar a la dimensión que Dios nos habla audiblemente, pero pasa algo muy extraño. Y eso extraño es que no entendemos que no tenemos un Dios muerto en una cruz ni crucificado para siempre, sino un Dios que resucitó, que está vivo, que se levantó de entre los muertos, pero que habla, dice la Escritura, en Hebreos, en el primer verso 1:1 dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Así que hoy quiero hablarle de muchas voces que precisamente el libro de los Hebreos habla, la Escritura, que es las formas como Dios habla. Yo te he enseñado a ti en discipulado, quizás a los servidores de esta casa, liderazgo, de cómo habla el Espíritu Santo y cómo usted diferencia la voz del Espíritu Santo a la voz del hombre o a la voz de una persona normal. Pero también le he enseñado cómo es importante que yo tenga una voz en mi espíritu que también habla, y cómo mi cuerpo también tiene una voz que habla. Pero hoy quiero hablarle de diferentes voces que no son la voz del Espíritu precisamente, sino la voz de Dios a través de la revelación del libro de Hebreos. Y yo quiero que usted hoy tenga una premisa. Y es que tú le pidas a Dios en tu espíritu que nos revele una palabra en esta mañana, pero que igualmente nos haga reconocer su voz. Porque la religión nos mal enseñó algo, y es no, Dios habla. Y la pregunta es, ¿y por qué si Dios habla no lo he oído? Vengo para notificarte del cielo y para decirte que tú oyes a Dios de muchas maneras, solo que no entiendes que esa es la forma como Dios habla. Y que hoy vas a aprender muchas cosas de las cuales Dios habla y a través de las cuales habla. Amén. Así que la carta a los Hebreos, que es esta carta que hemos leído, tiene un contexto muy especial y quiero introducirlo en eso para que entiendas esta revelación. La carta de los Hebreos se escribe en un momento muy complejo de los creyentes. Ahora, muchas veces leemos la Biblia, escuchamos lo que se predica, pero no entendemos la dimensión de lo que se está diciendo. La palabra dice que Hebreos se escribe en un momento crítico de la iglesia. Porque hay algo importante que quiero resaltar como introducción. No solamente los hebreos están siendo atacados por ser judíos, sino están atacados porque en ese entonces se catalogaron como los del camino. En otra forma dicha, fueron perseguidos porque seguían a Jesús. ¿Alguien está conmigo? O sea, fueron perseguidos por ser cristianos. Y lo más impresionante es que la Biblia deja entrever que quizás la idea de ellos, escúchame muy bien lo que le voy a enseñar en esta hora, era que ellos sintieron la necesidad o tener la idea de volver a lo de antes, de volver a la vida de antes. Y no sé cuántos hoy se pueden representar en los hebreos. Una vez que llegas al camino del Señor, las cosas cambian. Entendí por lo que ahora llegaba acá a Bucaramanga, estaban testificando de todo lo que Dios ha hecho en sus vidas y gloria a Dios por eso. Pero a veces tú llegas al camino de Dios, empiezan las cosas difíciles, la persecución, y a veces como que viene un pensamiento de querer ir a la vida de antes. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso encontramos, no es el tema de hoy, pero quiero resaltarlo porque estoy hablando de la plataforma en la que se escribe Hebreos y en el momento y en el contexto bíblico en que está escrito Hebreos. Y es que por eso encontramos un tremendo versículo en el libro de Hebreos dedicado a la fe. Y es que define la fe como la certeza de lo que se espera y como la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque Dios le está hablando a su pueblo, no en un momento en el que está el culto y tienen aire acondicionado aunque sientas calor. Quiero decirte que le está hablando a los hebreos cuando toda la persecución vino con ellos por ser hijos de Dios y por supuesto por ser los catalogados del camino, es aquellos que seguían a Cristo. Y ellos tuvieron tanta presión que quisieron volver a la vida de antes. Entonces el Señor dice, no, espérame, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero esto para decirte algo mucho más profundo. Y es que casi siempre que uno quiere retroceder es porque hay un síntoma. Cuando usted como cristiano y como hijo de Dios quiere retroceder es porque escuchas voces equivocadas. No, yo no sé si usted está aquí. Yo vengo de ayer una jornada bastante fuerte ministerial y familiar y hoy también, y quiero decirle que vamos a ir hasta la noche y no nos importa, pero quiero decirte una cosa. Yo he venido para decirte hoy que muchas de las decisiones equivocadas que usted y yo hemos tomado es porque escuchamos voces equivocadas. Así que ¿cuántos de nosotros hemos escuchado a la persona equivocada?
Y por causa de escuchar a la persona equivocada, pues ¿qué va a pasar? Tomamos la decisión incorrecta. ¿Alguien está conmigo? Y por eso también otros que escuchan la voz correcta toman decisiones que sirven para su bien. Amén. Por eso es clave algo que le voy a ministrar en esta mañana. Por eso es supremamente importante que usted aprenda a escuchar cuando Dios te habla. Amén. Necesitamos aprender a reconocer la voz de Dios. Y lo que pasa es que muchas veces la religión nos enseñó que la voz es audible solamente. Y entonces nos sentamos, nos metemos al cuarto de oración, oramos 30 segundos, salimos rápido porque nos cogió el tarde para el trabajo, pero de manera sorpresiva queremos que venga la voz y nos diga: aquí estoy yo, soy Dios y he venido para fortalecerte. No funciona así. ¿Y por qué te digo que no funciona así? Porque la palabra me enseña solamente en el libro de Hebreos que hay 7 voces en las cuales Dios habla, y ni siquiera una de ellas es la del Espíritu Santo. Primero que dice la escritura en primer libro de Samuel, capítulo 3 y verso 7, para que de pronto se identifique con lo que vamos a soltar hoy desde el altar. Primer libro de Samuel, capítulo 3 y verso 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Wow, qué tremendo es esto. Quizás usted y yo nos identificamos con Samuel. No con el Samuel que se queda dormido en la iglesia, ni con el Samuel de la alabanza. Habló con el Samuel que tú estás en el templo, has sido puesto por tu mamá desde bebé, dedicado en un templo para Dios, pero Dios le habla, le llama, y tú no sabes que es la voz de Dios. ¿Está conmigo? No se duerma, que esto va a estar largo hoy. Así que Samuel no le había sido revelado Dios, ni tampoco tenía una revelación, mire, dice de la palabra de Dios. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ahora te voy a enseñar diferentes voces que habla este libro de Hebreos, y que tú tienes que poner atención a esas voces, porque yo no vine a hablarle acá de un Dios que murió y se quedó en la cruz. Yo vine para hablarle de un Dios que está vivo y que habla todo el tiempo. Ahora, ¿cuál es la primera voz que aparece allí? Hebreos 1:1 dice Dios. Y arranca hablando de Dios como la persona más importante de tu vida. La palabra dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Así que la primera voz que tú vas a escuchar de las 7 que revela el libro de los Hebreos es la voz de Dios Padre. ¿Alguien está conmigo o no? Y qué importante entender eso, porque además dice esto: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Así que quiero notificarte algo más en esta mañana. Dios no solamente te está hablando, Dios te habla muchas veces y de muchas maneras. Así que tienes un Dios que habla. Ahora, hay algo que me impresiona. Yo iba saliendo de mi cuarto de oración, mi esposa estaba listando algunas cosas, y en ese momento mi perrita empezó a mover el plato de la comida de ella, y mi esposa se rió y dijo: mírala, ahí está, pidiéndote comida. Bueno, quizás si hubiese sido mi hijo, mi hija, hubiese hecho algo más sencillo: papá, tengo hambre. ¿Y qué tal si pedimos un desayuno? ¿O qué tal si preparamos este alimento? ¿Por qué te quiero hablar esto? Porque tú tienes que entender que en la creación de Dios, los únicos que hablamos somos los seres humanos. Y los hijos de Dios, a diferencia de los animales que hacen gemidos o que tienen ruidos específicos y particulares para dialogar entre ellos, nosotros somos los únicos que tenemos la voz. Y la voz por 2 razones. Número 1, porque somos hechos a la imagen y la semejanza de Dios. Y Dios es un Dios que habla. Pero también una voz para comunicarnos con Dios. Queremos resolver problemas, circunstancias, y nos vamos a buscar la gente equivocada que nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Pero cuando tú entiendes la revelación más sencilla, y es que tú tienes una voz para hablar, tú sabes que Dios que habla también te puede oír. Así que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Hebreos 11:3 dice: por la fe, mira qué tremenda es esta revelación. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo ¿por qué? De modo que lo que fue hecho, de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Ahora, qué tremendo es esto, porque Dios nos dijo: hágase la luz, y mandó a hacer un circuito eléctrico para que todo funcionara con códigos binarios y se encendiera la luz cuando tú conectaras o oprimieras el switch. La palabra dice que Dios con su palabra dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Hágase
el hombre y lo hizo a su imagen y semejanza con sus propias manos y con su voz y con su aliento, su hálito le dio espíritu. Así que la palabra de Dios es tan poderosa que todo lo que hoy vemos en el universo, la palabra certifica que fue hecho producto de la palabra de Dios. Y yo quiero que usted entienda algo, y es un principio básico en la palabra. Cuando Dios quiere hacer algo aquí en la tierra, todo lo hace a través de su palabra. Por eso usted debe aprender a conocer la palabra, porque allí también está escondida una voz que te va a guiar. En la palabra está escondida una voz que te va a dar victoria. Hay cristianos modernos que somos muy extraños. Criticamos al pastor porque se dice así todo gaminoso y no tiene el saco y la corbata y no hace alusión a la religión, pero no escucha la voz de Dios. Está más pendiente de cuál el hermano va a pecar para mandarlo al infierno y no conoce la misericordia y la gracia de Dios. Pero qué tremendo es algo, porque más profundo a eso es que Dios dice que todo lo que existe y lo que hoy podemos ver, Él lo hizo a través del poder de su palabra. Yo quiero decirte a ti que no escuches las voces que no tienes que escuchar, que es el tiempo para que entiendas que si tú vas a la palabra, esa palabra tiene en ella contenida la guía para que tú triunfes, para que tú seas exitoso y para que tú andes en victoria. Ahora, yo quiero decirte algo que no te va a gustar, pero si yo fuese pastor lo omitiera, pero como soy padre espiritual, es responsabilidad decírselo a mis hijos. Cuando tú eres un alfabeto bíblicamente, cuando tú no conoces la Biblia y no tomas el tiempo diario para estudiarla, el analfabeto bíblico es una persona que tiene una cualidad, y es que va a tener muchos problemas tontos e innecesarios. Yo leo la Biblia y siempre encuentro solución a todo. Yo grabo de lunes a viernes todos los días a la hora de la mañana antes de salir de mi casa un devocional que muchas veces lo dejo a tu consideración, quieras escuchar o no quieras escuchar. Pero cuánta gente que aquí puede ponerse de pie y decir: yo me quería ahorcar, porque yo tengo ese testimonio en esta iglesia, y me iba a ahorcar y escuché el devocional y pum, me bajé de la horca. ¿Cuánta gente de usted puede decir: mi matrimonio estaba vuelto a pedazos y un mensaje de Dios a través de un devocional, no de un pastor gordo, pecador, imperfecto como yo, sino de Dios que le dio por su misericordia a permitir que yo lo grabara, transformó su vida? Entonces, cuando tú eres analfabeto bíblico, cuando no lees la Biblia y no la estudias, estás condenado o estás pronosticado a tomar decisiones tontas e innecesarias. Amén. Y da tristeza realmente ver tanta gente que vive cosas incorrectas. Y cosas incorrectas no porque es que a poco Dios quería que me pasara esto. Y siempre estamos buscándole la culpa a Dios. O sea, no leemos su palabra, escuchamos su palabra y no la obedecemos, pero de manera tonta decimos: no, a poco Dios quería que yo me estrellara y me volviera nada. No, Dios no quiere eso para ti. Amén. Lo que pasa es que vivimos cosas incorrectas solo por tener la ignorancia, mire, en la palabra de Dios. Por eso el Señor hace una declaración fuerte y dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Entonces no se trata de que no lo tengas, mire, lo tienes a tu alcance, ¿ok? Solo que no lo lees, solo que no lo estudias. Amén. Y el éxito de todo en la vida está en algo. Escúchame bien. Todo el éxito de tu vida está en la poderosa y eterna palabra de Dios. Así que necesitas que se te revele la palabra de Dios. Ahora, quiero hacer una claridad. No vine para decirte que se te revele la Biblia. Dije que se te revele la palabra de Dios. Porque la Biblia es un libro. Ok, eso no es apto para religiosos. La Biblia es un libro. Pero la palabra, dice la Escritura, que es una persona llamada Cristo Jesús. Alguien dice amén. Entonces, ¿cuál es la primera voz que tenemos que escuchar? La voz de Dios. Segunda voz que podemos escuchar según el libro de los Hebreos. Y dice la palabra en 2 de Crónicas 20:20. Que la segunda voz a través de la que Dios nos habla no solamente es la palabra de Dios, sino también los profetas. Y aquí vamos a tener que desarrollar algunas cosas para ver si de una vez por todas te destrabas de esta incapacidad que tienes de poder bendecir. Que dejes de estar diciendo: otra vez está el hermano, el mismo de siempre testificando. Tú tenías que haber pasado aquí a testificar hace rato, pero tú no quieres escuchar la voz de Dios. Escúchame una voz, dice la palabra que la segunda voz son los profetas. Dice la palabra: y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Jehová estando de pie dijo: óigame en Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis, y creed a sus profetas. ¿Sabe que hay mucha gente
que está argumentada contra los profetas de Dios y todavía se pregunta, ¿y yo por qué no prospero? La Biblia dice que crean en los profetas y seréis. Así que muchas veces Dios va a usar su palabra para hablarte. Lo vimos en la parte número 1. ¿Está conmigo o no? Pero de vez en cuando Dios te va a enviar un profeta para destrabarte. Yo no sé si usted me escuchó. Yo dije, tú vas a leer la Biblia no como un libro, sino como la revelación de la palabra, y tú vas a entender que Dios te está hablando. Es la forma más básica que Dios te hable. Si tú no lees la Biblia, no has pasado de párvulos. Entonces tú lees la Biblia y sabes que Dios te está hablando. Pero Dios dice que hay una segunda voz en el libro de Hebreos, y es que los profetas también hablan. Y muchas veces Dios te va a hablar en intimidad cuando tú oras. Muchas veces Dios te va a hablar a través de la Biblia cuando la estudias en la mañana y te paras y no puedes hacer nada si primero no lees la Escritura. Pero también te dice la Escritura que va a haber un momento donde llega el profeta de Dios, te da una palabra que Dios no te dio en intimidad, pero que obviamente va coherente con la línea de Dios y su voluntad, y va a destrabar tu vida para siempre. Quiero mostrarte por la palabra. ¿Y qué es eso de que un profeta te destraba? La Biblia está llena de gente que no tenía o no podía tener victoria. Pero la Biblia me muestra que pudieron tener victoria en el momento en que vino un profeta enviado con una estrategia divina que le ayudó a romper y a tener éxito. ¿Qué tal sin ir a la palabra de Dios para no extendernos tantísimo? ¿Qué tal si de pronto entendemos que una mujer viuda, que su esposo obviamente se había fallecido y sus hijos no tenían cómo trabajar, vienen los acreedores y se la quieren llevar, y entonces lo que dice es que no sé qué hacer, y aparece un profeta de Dios y le dice, ¿qué tienes en tu casa? No solamente tengo aceite, pero un poquito de aceite. Trae ese aceite, trae vasijas y llénalas. Y va a decir, bueno, pero si hubiese sido Felipe, hubiese sido un religioso, entonces hubiera dicho cuadriculado. No, pero ¿cómo lleno con un poquito de aceite todas esas vasijas? Dice que ella echó el aceite y las vasijas se llenaron, y le dijo a sus hijos, traigan más vasijas. Dijo, ya no hay más vasijas vacías. Y la Biblia no dice que faltaron, que no se necesitó tanto aceite porque las vasijas eran muchas, sino que el aceite cesó cuando las vasijas vacías dejaron de existir y de llegar. Yo quiero decirte una cosa, esa mujer no le puso trabas al profeta. Esa mujer no vino con problemas con el profeta, no puso a ponerle la calculadora cuadriculada al profeta. El profeta le dio una orden. Ella estaba a punto de que sus hijos fueran llevados por los acreedores y tomados como esclavos. No tenía ni siquiera qué comer, pero Dios usó la voz de un profeta, y por causa del profeta Dios le dio las guías sobrenatural para que luego con ese aceite pagara sus deudas, se sustentara y llegara a ser la mujer que sus problemas fueron solucionados. El profeta de Dios habla de parte de Dios. ¿Alguien está conmigo? Ahora, ¿qué es un profeta en cuanto a hablar de la voz de Dios? El que escucha esto que le quiero soltar poderoso. Un profeta es alguien que Dios ha dotado con una capacidad para destrabar tu futuro. Wow. Esto es algo glorioso. Yo lo aprendí saliendo del país a predicar una vez. Alguien me dijo, ese es un profeta de Dios. Y yo iba con una frustración de Colombia porque los religiosos en esta ciudad no me quieren, y yo los amo a ellos también mucho. Pero sabes una cosa, todo el tiempo es que ese pastor chiquito vive diciendo que es padre espiritual. Lo que pasa es que los padres espirituales no existen, es que los profetas fueron hasta Jesús, y todo el tiempo con una maldita religiosidad, y no quieren dejarse usar por Dios para cosas sobrenaturales. Pero ¿sabe qué es lo peor? Yo iba con una frustración saliendo de Colombia, iba junto con mi esposa en aquella campaña, con un dolor en mi corazón, porque la gente decía que eso que yo predicaba de ser padre espiritual era satánico. Pero llego a una ciudad muy grande con un congreso de puros pastores, y por misericordia me invitaron a predicarle a esos pastores, y yo estaba ministrando la palabra, y un profeta de Dios dijo, quiero los dos que están allá atrás, los pastores de Colombia, tráigalos adelante. Pasó a mi esposa y a mí, dijo, así te dice el Señor, ustedes tienen que entender que Latinoamérica sufre de orfandad y ustedes son padres espirituales. Y ¡pum!, me destrabó. La iglesia pasó de ser de 5 y de 10 a lo que es hoy, y vamos a seguir creciendo porque Dios destrabó mi vida espiritual a través de un profeta. ¿Alguien está conmigo? Un profeta, escúchame, es alguien que Dios le ha dado el discernimiento de conocer lo que estás viviendo ahora, pero también la capacidad de decirte cómo vas a salir bien adelante. Y eso te lo quiero enseñar, porque a veces uno tiene argumentos contra los profetas. Y la religión dice, no, pero es que el Antiguo Testamento dice, y el último profeta fue Jesús. Y todo el tiempo tratando de buscar cómo limitar a Dios. Pero quiero decirte una cosa. Yo veo algo impresionante que dice, Segunda de Crónicas 20:20. Entonces, creed en los profetas y seréis prosperados.
¿Sabe cuánta gente no es prosperada? Y dice, pero yo oro, pastor, pero yo diezmo, pastor, pero yo estoy todo el tiempo, aleluya. ¿Sabe por qué no prospera? Porque la clave de la prosperidad, según la voz de Dios, es creer en el profeta. Eso lo dice la Biblia, no lo estoy acomodando yo. Claro, como es una casa apostólica y profética. No, eso lo dice la Biblia. Entonces quiero darte una recomendación. Debes tener mucho cuidado cuando un profeta te ha sido enviado. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces Satanás, escúchame esto, para poderte trabar en lo espiritual, muchas veces Satanás, para trabarte y que tú no rompas y que tú no tengas victoria, te va a argumentar contra un profeta. Alguien me está escuchando hoy. Muchas veces Satanás te va a decir, es que es eso de profetas de Dios, eso que Dios te dijo no los creas. ¿Quién se le ocurre eso? ¿Qué tal donde la mujer del aceite se hubiera puesto a tomarle la lógica? Eso no tiene lógica aquí en la tierra, pero tenía una razón en el cielo. Yo quiero que usted entienda una cosa. Cuando usted entiende lo que Dios hace cuando envía un profeta para destrabarte, tú tienes que tener al sumo y mismo instante cuidado con no argumentarse contra un profeta. Tú tienes derecho a no querer recibir una palabra, tú tienes derecho a guardar distancia, pero tú no tienes derecho a argumentarse contra el profeta, porque eso no es otra cosa que la voz de Satanás que te quiere tener trabado mal y no en victoria, porque si no la Biblia nos dijera que cuando tú crees en ellos van a ser prosperados. Entonces quiero que entiendas algo más. Y es que quizás no fuiste enviado para obedecer y para darte victoria. Tú dices, no, yo no quiero escuchar esa voz. Pero quiero que entiendas otra cosa. Quizás Dios habló algo de ti. Tú escuchaste algo equivocado o le pusiste cuidado a un comentario que no te era edificante. Y mira qué terribles somos los hijos de Dios. Escuchamos la voz que no nos conviene. Le pedimos consejos de matrimonio al que ha perdido tres hogares. Le queremos más al brujo que a Dios, pero nos argumentamos contra los profetas. Ahora se lo tengo que enseñar porque Satanás viene trabajando tu vida de una forma que tú estés sentado aquí, aunque yo te esté hablando de parte de Dios, con una sordera espiritual que no te permite escuchar la voz del Espíritu. Entonces tú puedes estar aquí y gloria a Dios. Ay, pastor, ahí vino buena gente a la iglesia. Pero no se trata de cuántos vengan, se trata de cuántos de los que están sentados pueden tener alineado su espíritu con el de Dios y oír la voz de Dios y no sentarse a argumentarse contra el profeta de Dios. ¿Alguien está conmigo? Así que quiero decirte una cosa. Tú lees la Biblia de pasta a pasta y no vas a ver nunca a Dios argumentado contra un profeta. Nunca. Lo tremendo es que nosotros sí lo hacemos porque nos queremos más que Dios. Pero tú nunca ves a Dios argumentado contra un profeta. Sin embargo, un profeta sí puede llegar a tu vida en el momento que tú menos quieras y te suelta la palabra para prevenirte. Te suelta la palabra para bendecirte. Te suelta la palabra para que tú entiendas lo que va a pasar en tu vida futuro y avances y tengas victoria. Así que hay momentos en que Dios te va a hablar en el secreto. Amén. Pero hay otros momentos donde no te va a hablar en el secreto, sino a través de la voz profética. Así que esa es la segunda voz que tienes que aprender hoy. Amén. Así que tienes que hacer una declaración hoy importante. Vaya a declarar conmigo algo. Hoy renuncio a argumentos contra hombres de Dios, contra ministerios. Dile, Satanás, yo te reprendo. Yo te voy a creer al profeta. Yo voy a creer al profeta. Porque entonces seré prosperado. Aplaude el nombre de Jesús. Es que yo me asombro de eso, porque eso es una muestra de que usted no lee la Biblia. Porque usted lee la Biblia y se va a encontrar con una verdad. Y la verdad es que en el momento que menos esperaba, en el momento más trágico de la vida de muchos hombres de Dios, de muchas familias y de muchos hogares en la Biblia, Dios mandó un profeta para destrabarlos. Eso lo dice la Biblia que yo leo, no sé la suya. ¿Y sabe por qué se lo estoy diciendo? Porque los profetas fueron enviados aún, dice la Escritura, a los reyes de la tierra. Los profetas, los reyes tenían un profeta al lado para que les guiara. Y nosotros queremos menospreciar a los profetas. Y una palabra profética puede cambiar todo. Usted se imagina el pueblo de Dios en el peor momento de su vida, con hambrunas, estaban comiendo los hijos, dice la Escritura, de la misma hambre que tenían. La gente estaba en el peor momento. Y la palabra dice que un profeta fue enviado por Dios a su pueblo y le dijo, escúchame, ¿cómo están? Mal. La harina está por el techo, el aceite sobrecosteado
Y lo peor es que estamos muriendo de hambre, nos estamos comiendo los niños porque no hay nada más que comer. Y llegó un profeta en medio de ese panorama tan bonito que le acabo de presentar y dice: tranquilo, mañana a esta misma hora el aceite va a valer menos, la harina va a valer menos y van a tener cómo comer. Y adivinen qué pasó. Al día siguiente el pueblo de Dios fue destrabado y al día siguiente había abundancia para el pueblo de Dios. No menosprecie los profetas. Aleluya. Aleluya. Así que si cuando un profeta te hable, no mire lo difícil que te pueda parecer. No le pongas lógica a eso. Eso es espiritual. ¿Qué tal la mujer de aceite diciéndole: ay, venga? Yo me imagino que si hubiera estado en esta época, hubiera salido el versículo y que: oigan a mi tío, un poquito de aceite que va a llenar tantas vasijas. Y todos que llaman a comer a mis hijos, todo esto está llevado, y que ya que mañana a esta misma hora ya supuestamente va a estar. No te argumentes contra el profeta, porque cuando tú oyes al profeta y lo obedeces, que es la voz de Dios, tú vas a entender algo. Dios va a llevarte de lo malo a lo bueno. Te va a suceder algo para la gloria de Dios. Amén. Tercera voz, y voy avanzando. La tercera voz es la voz del Hijo. Amén. Vamos a ver al primer versículo de Hebreos otra vez. Hebreos 1:3 por allá. Más adelante. Mira, en estos postreros días, verso 2, nos ha hablado por... Ojo lo que dice por... Nos habla por el Hijo. Yo quiero soltarte una poderosa revelación acá. La Biblia dice que nos ha hablado por el Hijo. No dice que nos ha hablado por medio de Jesús. No dice que por medio de Cristo. Yo no estoy acostumbrado a eso. Ándele más suave. La Biblia no dice que nos va a hablar por medio de Jesucristo. No dice que nos está hablando por medio de Cristo. Dice por medio del Hijo. Obvio, es un Hijo en mayúscula y por supuesto que Jesús. Pero quiero decirte por qué el autor de los Hebreos no escribe Jesús. No escribe la persona de Cristo, sino escribe Hijo. Te voy a decir por qué. No usa el término Hijo porque cada vez que la Biblia usa el término de Hijo, lo que Dios quiere dejar plasmado es que si nosotros logramos vivir en la obediencia que el Hijo vivía al Padre, entonces vas a estar en victoria, así como el Hijo hizo la voluntad de Dios aún contra su propia voluntad. Cuando el Hijo hizo todo lo que el Padre le dijo, aunque no lo entendía, entonces siempre la vida de Jesús en la tierra fue una vida de victoria, porque fue el Getsemaní y dijo: Señor, Padre, si puedes de mí pasa esta copa. Ok, no dijo nada, quiere decir que no me va a dejar pasar, entonces voy a la cruz. Yo quería eso en mi voluntad, pero si tú no quieres que yo me baje del bus, yo voy a seguir. ¿Sabes una cosa? Mucha gente criticó a Jesús y él dijo: yo hago lo que el Padre me dice. Él se refirió a Dios como Padre. Por eso el autor a los Hebreos no habla de Jesús, no habla de Cristo, habla del Hijo, porque el Hijo habla de la obediencia al Padre, y el que obedece al Padre tiene la victoria en Cristo asegurada. Entonces tú tienes que entender y tienes que tener un poquito de hermenéutica allí en la Biblia. Jesús, cuando la palabra habla de Jesús, nos habla de salvación. ¿Está conmigo? Cuando la palabra habla de Cristo, nos habla de señorío. Ok, pero cuando la Biblia habla de Hijo, habla de conciencia y de obediencia. Se lo voy a volver a repetir. Cuando la Biblia habla de Jesús, habla de salvación. Cuando la Biblia habla de Cristo, habla de señorío. Pero cuando habla de Hijo, habla de obediencia. Amén. Así que tienes que aprender algo hoy. Dios siempre habla. Amén. Y quiere que entienda algo. La voz del Hijo siempre habla, y la voz del Hijo nunca entra en desobediencia, y la voz del Hijo nunca habla de rebelión. Yo veo a Jesús, y Jesús hizo toda la voluntad del Padre, sin importar lo que le costó. Yo me imagino a Jesús diciendo: uy, pero me toca por ese pecador del Javier dejarme arrancar acá un montón de carne con los azotes, que me martillen en la cruz, que me escupan, y yo quería un Gatorade y me dieron vinagre. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Ser hijo. Por eso la Biblia dice: y mandó solamente a Cristo. Dice la palabra que envió al Hijo, porque el Hijo habla de obediencia. El Hijo habla de una voz que cuando el Padre le habla: mire, ¿sabe una cosa? Esa relación no te sirve. Mira, podrá ser la mujer de mira su color dorado tan intenso, mira su cuerpo tan provocativo, disfruta su color que es el mejor, pero si Dios me dijo que no, no es así, punto. Porque yo entiendo que el Hijo habla de obediencia. Habla conmigo, tienes que aprender algo importante. La clave de la victoria del Hijo fue obedecer siempre lo que papá Dios le dijo. ¿Alguien está contento? ¿Hay acá que sea hijo de Dios?
Ok, si usted es hijo de Dios, tengo que notificarle de algo. Si usted es hijo de Dios, tiene que ser obediente al Padre. Mi hija me llegó de un retiro, entre tantas cosas que hemos tenido en la agenda esta semana, y llegó ayer de un retiro al colegio. Yo bendigo ese colegio donde quiera que vaya. Y se acabaron de terminar un campamento. Yo le dije, cuénteme cómo les fue. Hicimos esto y me soltó unas prédicas. Me dijo, y una profe nos soltó unas prédicas. Y en la prédica nos dijo, mira, ustedes son hijos de Dios porque el Hijo de Dios aquí, donde esté, es el mismo. Y refleja a Dios donde esté porque se parece al Padre. Y yo, wow, estuvo como pesado el tema. Así que la clave de la victoria del Hijo es ¿qué? Obedecer siempre al Padre. Porque el que puede obedecer a Dios, no importando lo que el diablo le esté diciendo o haciendo, se puede obedecer a Dios, entonces la victoria está garantizada en el nombre de Jesús. Amén. Dígale al Señor si lo puede. Señor, revélame la obediencia de Hijo. Esa es la voz del Hijo, no es la voz de Cristo ni de Jesús. Porque Jesús habla de salvación, Cristo de señorío, pero Hijo habla de obediencia. Así que ahí es donde está la pelea con la pastora todos los días. Es que ese es hijo tuyo. Es que el hijo no. Sí, pues. Mira, hoy vino Yair, gloria a Dios, porque yo aprecio mucho a mi compañero Yair y a su esposa. Y Yair me dice, hermano, ¿usted cuántos hijos tiene? El primer día que fue a la cancha se asustó, dijo, ¿quién lo ve tan pequeñito y todas las manos de pelados que tiene? Pero no todo el que dice padre es hijo, olvídate de eso. El hijo es el que obedece al Padre. Amén. Así que tienes que entender eso. Ahora, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 nos muestra algo poderoso. Porque es que decir hijo, decir papá es muy fácil. Ok. Decir pastor es más religioso y más costumbrista y mucho más sencillo todavía. Pero actuar como hijo es bien complejo. Filipenses 2, 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ya suelta esa relación tóxica, pastor, no lo puedo hacer. Y son hijos. Hombre, siga. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ay, qué problema acá. Los hijos de Dios se despojan de su orgullo, de sus cosas para servir al otro. Amén o no amén, siga. Hecho semejante a los hombres, siga. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Usted que lleva 3 años y no se ha arrodillado. Ah, bueno, sí, antes no vio que la dejó, pero no hablo delante de Dios. Haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. Señor, yo no quería tomar esa decisión. Estaba tan amañado en eso que estaba haciendo. Pero si Dios me dijo, aquí estoy. Si tengo que morir a mí, a mis cosas, yo lo voy a hacer. Porque la religión nos enseñó que Cristo murió una vez en la cruz y eso no es verdad. Cristo murió 2 veces, uno en la cruz, pero antes ya había muerto en el Getsemaní. Wow, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él está en el Getsemaní y Él entregó su voluntad. Le dijo, Padre, si puedes de mí pasa esta copa. Aunque los religiosos no me soporten en esta ciudad, quiero decirte algo. Él estaba diciendo, si tú puedes pasarme el no ir a la cruz, lo voy a hacer. Ah, no, pastor, eso no dice la Biblia. Eso lo dice mi Biblia, no sé la tuya que tú no lees. Pero la Biblia dice que si puedes de mí pasa esta copa. Pero cuando el Padre hizo silencio y Él se autorrespondió, Jesús dijo, no hay nada que hacer. Entonces no haré mi voluntad sino la tuya. Y murió a su deseo, murió a su condición y se hizo siervo y obediente como hijo hasta la muerte, y la muerte en la cruz. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús como hijo? A despojarnos. ¿A qué más? A humillarnos. A vivir para el Padre. Dispuestos a vivir y a morir por la agenda y la voluntad del Padre. Yo me gozaba ayer. Bajé de una reunión con mi familia y me metí a la fundación. Duré 15, voy a ponerle 20 por ponerle fe. Duré 20 minutos. Un muchacho se acababa de volar. Lo tomaron, hablé con él y le dije, hay 3 hombres buscándote. Porque aunque tú no lo creas, yo sí valoro al profeta. Tremendo, tú vas y lo vas a ver, que no es ficticio. ¿Sí o no, Lady? Estoy diciendo mentira. Y le dije, hay 3 hombres que te estaban buscando para matarte. Si quieres, ve y celebra tu cumpleaños. Te voy a ofrecer mi auto y te vas conmigo y te dejo en Bucaramanga. Me dijo, ¿me estás hablando en serio? Le dije, sí, pero te quiero notificar antes de que tome la decisión. Hay 3 hombres, no sé quiénes son ni los conozco, que te están buscando para que llegues a celebrar tu cumpleaños, te enfiestes y te van a matar. Y él lloró y dijo, sí, yo sé quiénes son, y se quedó en la fundación. ¿Sabe por qué le estoy diciendo? Porque a veces uno dice que es hijo de Dios, pero no le gusta hacerle caso al papá. ¿Y sabe por qué se lo quiero decir también? Porque cuando alguien vive para Dios, también viene una segunda parte.
Porque el Padre, al ver la obediencia del Hijo, dice que lo exaltó más adelante, que lo exaltó a lo sumo. Cuando tú eres hijo de Dios y tú eres obediente a Dios, Dios te va a exaltar. No busques la exaltación del hombre, Dios lo va a hacer por ti. Gloria al Señor. Y cuando alguien entiende eso, entonces donde hay obediencia, ¿qué hay? Bendición. ¿Alguien está conmigo? Donde hay obediencia hay reconocimiento. Donde hay obediencia hay prosperidad. Donde hay obediencia hay resurrección. Iglesia, escúchame. Donde hay obediencia hay milagros. ¿Alguien está conmigo? Así que este año, el año de la puerta, mire, la puerta no se abre si no hay una llave. Escriba esto: la llave para abrir este año las puertas a todo lo que Dios tiene preparado para ti se llama la obediencia. Pero pastor, yo no veo mis finanzas bien. Tú sabes y me conoces hace 8 años a mí. Me importa cero su diezmo. Y tú me conoces muy bien y sabes que tengo autoridad para decírselo en la cara. Pero tú no puedes pedir que tus finanzas estén bien si tú le robas los diezmos a Dios. Porque entonces la llave de la obediencia a ti no te funciona. Y la gente se tiró la chapa y no la abrió. Tú no le puedes pedir a Dios que haga: Señor, hoy reclamo mis bendiciones como hijo, si tú no actúas a una obediencia al Padre. ¿Alguien está conmigo? Bueno, vamos a seguir. La cuarta voz a través de la cual Dios nos habla se llaman los ángeles. Escúchame bien. Hebreos capítulo 2 y verso 2 dice que Dios nos habla a través de los ángeles. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda su transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Mira qué tremendo. La Biblia dice que los ángeles hablan, que hay una palabra dicha por medio de ellos. ¿Alguien está conmigo aquí? La palabra de Dios dice que Dios habla a través de los ángeles. Ahora, la Biblia nos enseña otra verdad que le he enseñado a la iglesia que viene los miércoles. Y es que los ángeles fueron diseñados para proteger y para servir. Así que los ángeles vienen para servirte. Amén. Los ángeles no te pueden predicar la palabra, pero te pueden direccionar. Y hay una palabra, así como los querubines, y aquí están en deuda, pero los vamos a conseguir. Vienen encima del arca del pacto, te protegen. El querubín es ángel protector. Ahora, te notifico, Satanás fue querubín. Así que él sabe cómo es proteger. Porque él ya supo cómo es la protección. Él conoce la otra moneda. Amén. Eso es un tema para otros días. Pero escúchame algo. El ángel viene para protegerte, pero también para servirte. Amén. Y los ángeles vienen para servir. Ahora, yo quiero que usted entienda la Biblia. Yo quiero que veamos, por ejemplo, de tantas historias, a un hombre llamado Elías, profeta de Dios por demás. Y yo veo al profeta de Dios desanimado. Veo al profeta de Dios que ya había hecho descender fuego del cielo y estaba metido en una cueva asustado. Porque una mujer, yo no sé, yo le tengo que preguntar eso a Elías con un café en el cielo, si es que la mujer era santanderiana, pero estaba asustado, hermano. Y se fue y estaba desanimado. Pero dice la Biblia que apareció un ángel y le dijo: levántate, come, porque tú piensas que todo terminó. Pero el ángel le dijo: vengo a decirte que te queda un largo camino por delante. ¿Alguien está conmigo? Quizás hoy tú estás aquí diciendo: este era mi último culto, yo vine a mi último culto. Yo vengo para decirte: levántate en el nombre del Señor, porque largo camino te resta. Hay que salvar mucha gente afuera. Hay que llevar muchos chicos de la droga a la restauración. Hay que ir a traer los indigentes a esta casa otra vez. ¿Alguien está conmigo? Aleluya. Y si nos vamos para el libro de los Hechos, porque pastor, es el Antiguo Testamento. Bueno, váyase para el Nuevo entonces, religioso. Y váyase a Hechos capítulo 8. Escucho mucho retorno, hijo. Hechos capítulo 8. Hay un ángel que se le acerca a Felipe y le dice dónde tiene que ir para predicarle a cierta persona. ¿Tú no te imaginas lo que es eso? Lo que es bajar uno después de un almuerzo, compartir con su familia, decirle a su familia: los dejo, voy bajando y me les abro en el camino, porque voy a entrar a la fundación. Duré 20 minutos y yo le hablé a 5 personas. Me dijeron: no, pastor, no se puede ir. Yo le dije: no, yo tengo que ir, me tengo que ir a recoger a mi hija abajo al colegio, porque ella llega de un campamento y yo no voy a frustrar a mi hija, olvídese. Porque mi primer ministerio es la casa. Entonces me tengo que ir a recibir a mi hija del campamento, de esa bendición de impartición espiritual que tuvo estos días. Y sabe que yo no estaba equivocado. Había una multitud de muchachos, todos con los papás rodeándolos y orando por ellos, y había 2 niños solos.
Y una vez la coordinadora dijo, fulano y fulano y los líderes, rodéenme a Pedrito y a Juanita. Yo decía, wow, que Pedrito y Juanita nunca vayan a ser mis hijos. Porque a veces uno se envuelve en las estupideces del mundo y deja la vida espiritual de sus hijos desbordada. Y luego llegan, Lady, me deja la mensualidad de mi hijo que está drogadicto en 600,000. No pretendas arreglar con dinero lo que espiritualmente pudiste arreglar a tiempo. Ahora, te lo doy como un consejo de padre, tú verás si lo botas a la basura. O sea, conmigo, Dios va a usar ángeles. Amén. Y te repito, ellos no van a venir a enseñarte la palabra, pero sí te van a dar una dirección. Por eso a Felipe le dijo, vaya a tal parte y predíquele a tal persona. Le dijo al profeta, levántese. Deja el miedo, largo camino te resta. ¿Alguien está conmigo? Así que hay voces que a veces tú no sabes ni de dónde vienen. Amén. No saben de dónde vienen. Quizás voces que te dicen, levanta las manos. Usted dice, uy, sano, yo vine a esta iglesia, pero aquí asustan, yo por acá no vuelvo. Quizás voces que te dicen, ora. Quizás voces que te digan, ofrenda. Voces que te dicen, ve de tal parte y sale a tal lugar. ¿Sabes por qué? Porque yo te acabo de decir que también hay querubines. Y Dios te dice o te hace sentir que te vayas de un lugar porque Dios quiere salvarte. Porque Dios quiere guardarte. ¿Obed está todavía acá? Ah, está hoy dirigiendo a los niños. Obed se fue a traer un muchacho de la fundación a Cúcuta. Para los que creen que el trabajo en la fundación es fácil, solamente ir a tomarse fotos allá y selfies con el pastor y comer arepa de chocolo, aleluya. Primera de chocolo 4:22. No, nos toca duro. Tocó pasar en ferry, atravesar en Magdalena para traer uno solo. No notifico. Y no para sacar pecho, sino para decirle, ore por nosotros. No es un trabajo nada fácil, pero por un alma vale la pena. Porque la religión no le importa al alma, sino mandar a los hermanos poquitos que están para el infierno. A mí me interesa que llenemos el cielo para la gloria de Dios. ¿Sabes qué te quiero decir? Obed se fue para Cúcuta y dijo, pastor, toda la carretera llena de accidentes, pero íbamos bajando y algo pasó y yo sentí que debía desviarme. Y yo me desvié, pero qué tremendo, porque cuando dimos la vuelta, al lado por donde yo tenía que pasar, hubo un accidente instantáneo. O sea, ese accidente era para mí. Los ángeles hablan. Ángeles están diciéndote, coge por el camino correcto. Alguien está conmigo. Por eso tienes que entender la palabra de Dios. Salmo 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. El Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Alguien está conmigo. Así que yo quiero decirte una cosa, deja de creerte que estás asustado y aprende a identificar la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces vas por un lado, pero Dios quiere que te pases para la otra acera. Y quiero decirte que son ángeles de Dios guardando tu vida. Y no importa cuánto estés viviendo hoy, no sé cuál situación estás pasando hoy. Y no vine a pasar al altar los enfermos ni los que están mal económicamente. Vine para notificar a toda la iglesia que sin importar lo bueno o malo que estés viviendo hoy, Jehová Dios ha puesto ángeles que acampen alrededor tuyo, te aseguren, te guíen y te defiendan. ¿Alguien está conmigo? Aleluya. Ahora viene la voz que a usted no le gusta escuchar. ¿Voz qué? ¿Quinta? La quinta voz. La voz de los pastores, hermano. Hebreos capítulo 13, verso 7. Bueno, y la de los profetas que ya también te incomoda a veces. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores, quienes os hablaron. Los manes también tienen palabra. La palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Mira qué tremendo esto. Imitad su fe. Escúchenlos a los pastores que le hablan la palabra de Dios. Nos manda que haga dos cosas: a que escuche la voz de Dios a través de los pastores y a que imiten su fe. No a que critique, pastor, usted a qué hora duerme. ¿Qué le importa? Imite mi fe. ¿Sabe qué hora llegamos acá? Hace 8 días de una vigilia de la mesa de los santos. Yo aquí con ojos abiertos y el otro dormido. Tú me dices, pastor, ese ojo que el accidente que ya se le cierra más. No, estaba dormido. Pero subí al altar y prediqué casi 2 horas. ¿Vieron los milagros que sucedieron hace 8 días? Yo vi hermanos acá testificando sanidad instantánea. ¿O fue mentiras? Vi gente que Dios le dio una palabra puntual y se derramó la gloria de Dios. Entonces hay que escuchar la voz de Dios a través de los pastores, pero también imitar su fe. ¿Sabe qué me cuesta a mí llamar y decir, fulanito predique hoy? No me cuesta nada. Tantos amigos pastores le digo, vaya Sara, vaya cualquiera. Cualquier pastor de Bucaramanga cercano a nosotros del núcleo de la familia, vaya Tito, predique. No importa, es lo de menos.
Pero no se trata de delegar algo que Dios me entregó a mí. Yo vengo aquí con sueño sin sueño. Yo predico aquí 2 horas, así esté que me destruya. Porque eso se llama una inspiración del Padre a sus hijos para que imiten su fe. ¿Alguien está conmigo? Así que Dios ha dejado en la iglesia algo llamado los pastores. Y los pastores están llamados para algo. Y acá te voy a soltar algo que te va a volar la tapa de los sesos. La palabra de Dios dice que los pastores están llamados a cuidar las ovejas. Porque aquí un hijo es una cosa y una oveja es otra cosa. Pero una oveja es una cosa y una cabra es otra cosa. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. El pastor no está viendo las cabras. Porque el pastor no fue llamado para cuidar cabras, pastora, sino para cuidar las ovejas. Las cabras no se dejan guiar. Usted ve las cabras y todo el tiempo viven peleando. ¿Alguien está conmigo? Dígame, no va a ser como las cabras porque te vas a condenar acá y todos se van a dar cuenta. ¿Alguien está conmigo? Las cabras viven peleando, las cabras son rebeldes. A ver, uno le dice, deja esto. Ay, pero el pastor no me quiere. Ay, pero es que el pastor todo el tiempo quiere que yo haga lo que él quiere. El pastor no me quiere, mi novia, pastora. Cabras. ¿Alguien está conmigo? Pero la palabra de Dios dice que las ovejas, en vez de estar peleando como las cabras y estén siendo desobedientes a lo que el pastor les dice. Porque le acabo de decir, los pastores no fueron llamados a las cabras, sino a las ovejas. Amén. Y la palabra diferencia a las ovejas claramente. Dice, las ovejas oyen mi voz, dice el pastor de los pastores, y me siguen. Y me hacen caso. Amén. Cuando hay ovejas, ellos obedecen la voz del pastor. Amén. Mientras que las cabras se argumentan. Las cabras hacen otra cosa distinta a lo que el pastor le dice. Amén. Ahora, un consejo a los pastores. No sé cuántos acá tengan llamado ministerial a ser pastor. Uno se lo cree, otro le dice al esposo, usted también que es pastor, ¿no se acuerda que nos ungieron? Y dicen, yo no quiero. Si yo tampoco quería que estoy. No se trata de hacer mi voluntad, sino de ser hijo y hacer la del Padre. ¿Sabe cuántas veces le corrí a Dios? Yo soy pequeño, en esa época era flaco, y corría, y metía abajo la cama y allá me sacó Dios. Así que si no quiere, lo notifico. El consejo a los pastores: no se molesten con las cabras. Un consejo para los pastores: las cabras no hacen parte del rebaño. ¿Puedo seguir predicando? ¿O me van a sacar ya de la iglesia? ¿Me regala otro ratico, pastora? Porque hay cabras que tienen cara de oveja. Pero usted habla y usted sabe que son cabras porque ellos no lo siguen. Se puso pesado el gordo. Las ovejas imitan la fe de su pastor, amén. Mira, e imitar su fe. ¿Cómo me va a decir usted a mí, pastor, es que yo no le puedo llegar el domingo a la iglesia ni los miércoles porque estoy atendiendo mi negocio a un pastor que tiene 3 trabajos seculares? ¿Alguien trabaja en la oficina más que yo, ya él? Por fin puede sacar pecho y no barriga. ¿Es verdad o es mentira? El pastor de esta iglesia es el que más trabaja en lo secular. Y no tengo ese, tengo 3 trabajos. Imite mi fe. No, así que yo no puedo ir a la iglesia porque estoy en mi negocio. Hey, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y si Dios está primero, Él me da la victoria en las otras 3. Se acabó. Por eso Hebreos 13:7 da una orden a las ovejas: imiten la fe de su pastor. ¿Alguien está conmigo? Así que no se preocupe si yo no duermo. No se preocupe, pastor, usted está feo y ojeroso. Así me hizo Dios. Pero ¿sabe qué tienes que entender? Que vamos a seguir adelante. Que si hay que coger otro ferry y montar el carro encima del ferry por traer un alma perdida, lo vamos a hacer. Que si hay que ir a la cuarta a volver a abrazar a los indigentes y a los drogadictos, así la gente se incomode con el término. Ellos mismos, muchos de ustedes estuvieron allá y hoy están acá sirviéndole a Dios. Imiten la fe, porque ellas y yo vamos a ir un día al cementerio y vamos a ser enterrados, pero vamos a crear y a edificar una generación que le duela a la gente, que le duelan las almas, y bote la religión a la basura y traiga a Dios a las iglesias. ¿Alguien está conmigo? Aleluya. Ahora yo quiero decirte una cosa. Usted no se imagina en el ministerio tanta gente que tiene otro espíritu diferente al de uno. A los que tienen llamado para ser pastores y a la pastora que está buena de esta iglesia.
Pastor, discúlpeme, le echo los perros delante de todos. Está bueno, ¿cierto? Por eso le hice 3 hijos. ¿Sabes una cosa? A los pastores y a los que somos y a los que van a hacerlo, no pretendan transformar las ovejas, las cabras en ovejas. Nunca te va a funcionar. Mira. Canas y entradas, calvo. No lo hagas, no te va a funcionar. Hoy te lo digo producto de mi experiencia, de mi fracaso. No te imaginas cuántas veces quisimos transformar cabras en ovejas. Amén. Y quiero decirte una cosa, vas a perder el tiempo. La cabra es cabra, pero la oveja, al igual que el hijo, dice la escritura, te va a seguir. Porque la Biblia dice que el pastor habla, la oveja se escucha en la voz del pastor y... Pastor, yo me fui de la iglesia. ¿Qué tipo de pastor es usted? Ni me fue a visitar. Ey, es que si usted es oveja tiene que seguir al pastor, no el pastor a la pata suya. Es más, Tito Rangel nos enseñó algo acá, en una predica poderosa que se echó. Dijo que las ovejas cuando se portan mal, el pastor les parte la pata para traerlas al rebaño. Acá se parten ustedes las patas solo en una moto para no todas, y llegan aquí, yo no tengo que ir a partir, me ahorro hasta el trabajo. Gloria a Dios, aleluya. Y aquí llegan otra vez. Aplaude fuerte al Señor. Llega con su pata así. Con tornillos o sin tornillos, con yeso o sin yeso, aquí volvió. A mí se me salieron unas cosas, Dios mío. Pero quiero soltarle algo que hablé con mi esposa anoche en la cama. Y no fue de nada íntimo. Era algo de Dios. Yo quiero que usted vea cómo Dios le da tantas promesas a las ovejas. Salmo capítulo 23. No lo vaya a abrir en su Biblia así, la grande que le compró allá el Señor por cotas de la moto y ahora lo va a matar porque no le paga. Salmo 23. Y las hojas amarillas. Y nunca lees la Biblia. Pastor, pero si usted lo abre en el Salmo 91 o en el Salmo 23, no entra nadie, se le metió hasta la suegra a su casa, ni te diste cuenta. Salmo capítulo, mi suegra está acá. Tranquila, suegra, tranquila. El Salmo 23. Vamos a mirar qué hay para las ovejas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el original hebreo no está en tiempo presente, en tiempo futuro. Se lo he enseñado y quiero que lo miren en el original. Dice nada me falta. Cuando usted es oveja y sigue la voz del pastor, nada te falta. Dice, en lugares de dedicados pastos me hará descansar. Para las ovejas hay otra promesa, descanso. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Para las ovejas hay refrigerio. Verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Para las ovejas hay protección. ¿Alguien está conmigo? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mira, hay restitución. Yo he venido para decirte algo, el Señor va a revertir en ti y a favor tuyo de todo lo que tus enemigos han hecho contra ti y delante de ellos. Porque yo vengo para decirte, te esperan días de victoria y de gloria si eres una oveja que escucha la voz del pastor, de los pastores. ¿Alguien está conmigo? Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ya conmigo hay unción. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. ¿Me regalan unos minutos más? 3 horitas y nos vamos. Listo, vamos a seguir. Vamos a empezar. Vamos a tratar de disminuir algunas cositas que les quiero tirar como bombas especiales. No se vayan a hacer así, recíbalas. Jehová mi pastor, nada me faltará. En hebreo están presentes, nada me falta. Amén. Ahora, quiero hacerte una pregunta. Si usted sigue a Dios y todo le falta, puede ser que usted no sea una oveja, sino una cabra. Yo creo que me van a vetar. Ahora, quiero enseñarte algo más. Dice que unges mi cabeza con aceite. ¿Usted sabe por qué el pastor le echa aceite en la cabeza a la oveja? Se lo explicaba a mi esposa anoche leyendo sobre Israel. Porque en Israel, la lana, producto del calor del desierto, hace que en la cabeza de las ovejas se cree como un enjambre de moscas. ¿Alguien está conmigo? Y las moscas se le meten en la cabeza a las ovejas. Amén. Ahora, llévelo al tiempo de hoy. No se quede con la religión. Vaya a la revelación. Las moscas son demonios. Las moscas son los pensamientos en tu cabeza que se te pegan. Ay, ay, ay. Amén. Son pensamientos raros.
¿Y sabe qué dice la historia, leyendo de Israel? Que las ovejas de Israel, cuando el producto del calor se le pegan las moscas y se desesperan. Pero ¿alguien ha visto una oveja con manos? Que digan, algunos hermanos hacen así y son ovejas, pero es por los piojos. Pero ¿sabe qué pasa aquí? ¿Por qué ellos hacen así? Porque ellos no tienen manos para rascarse. Entonces los estudiosos, usted lo puede buscar en internet, ellos buscan otra oveja y se golpean la cabeza de la otra oveja para quitarse las moscas. ¿Alguien está conmigo? Así que es raro ver a las ovejas peleando. Las cabras siempre viven peleando, pero las ovejas no. Así que si usted vive peleando, puede ser que no sea oveja, sino que se acabe. Entonces, ¿qué hace el pastor? Cuando ve la oveja desesperada con el enjambre de mosca en su cabeza, la trae, le echa una botella con aceite, le unge su cabeza y le saca todas las moscas. Amén. Ahora llévelo al tiempo de ahora. Cuando hay aceite en la cabeza, las moscas ya no pueden hacer nido en la habitación de la cabeza de una oveja. ¿Alguien está conmigo? Por eso la oveja siempre tiene que tener la cabeza ungida. ¿Está conmigo? Así que cuando yo estoy predicando, no solo te estoy dando una palabra. Cuando yo estoy predicando, te estoy dando aceite en tu cabeza. Pero si usted está en el baño, está con los audífonos, está en Facebook, los líderes de esta iglesia son tremendos. Es más, nunca antes visto, dice la palabra. Los líderes de esta iglesia chatean en medio de la predicación. Los líderes. ¿Qué podemos esperar de los demás? Pero cuando tú estás recibiendo una predicación de Dios, una palabra de Dios, usted está recibiendo aceite en su cabeza. Y cuando el aceite viene a tu cabeza y tú lo dejas quieto, entonces las moscas no van a hacer nido en ti. Los malos pensamientos no van a hacer cosa en ti. Y te van a decir, no se puede. Tú dices, lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que lo que pasa es que está mal, todo lo puedo. Yo voy a avanzar. ¿Alguien está conmigo? Ahora, hay algo particular allí. La oveja siempre sigue al pastor. Pero hay una recompensa. Hay algo que sigue a la oveja cuando sigue al pastor. El bien y la misericordia te seguirán solamente los miércoles que pueda venir y cerrar su chuzo y los domingos. Todos los días de tu vida, el bien y la misericordia van detrás de aquel que va detrás del pastor. ¿Alguien está conmigo? Así que quiero que lo entiendas por algo. David era el rey de Israel y fue el que escribió esto. Y David era el rey de Israel. Ahora, quiero que entiendan una cosa. El rey era como un presidente hoy en día, solo que no era malo. Estaba ahí. Y ese presidente o ese rey de Israel era el que dirigía a todo el pueblo, ¿no? Porque las decisiones que toma el presidente afectan o benefician a todo el pueblo, ¿no? Entonces, Israel veía a su rey, que en ese momento que se escribió era David, como su pastor, como el que los guiaba, como su presidente, el que hacía todo para el bien o mal de ellos. Sin embargo, David, siendo rey de Israel, siendo la máxima autoridad política y espiritual del pueblo de Dios en aquel momento, dice: Señor, yo soy tu oveja y yo te voy a seguir. Entonces Israel veía a David como el pastor, y el pastor de Israel veía a Dios como un pastor para él, y él se consideraba una oveja. Ahora, ¿quién eres tú que tienes por ahí credencial de cualquier cosa y entonces te crees más que Dios? Escúcheme una cosa: tienes que humillarte a Dios y bendecir a Dios sin importar el cargo, los títulos y las maestrías que tenga, porque cuando tú estás en el poder y en la bendición, te tienes que hacer como una oveja para que el pastor de pastores te guíe, tú puedas seguirlo a él, y entonces todos los días de tu vida el bien y la misericordia te sigan donde quiera que tú vayas. ¿Alguien está conmigo? Vamos a seguir. ¿Qué vos vamos? ¿Vamos para las 6? Bueno. Hebreos 12:24. La voz de la sangre. Amén. ¿Tenemos los pastores de Estados Unidos conectados? ¿Sí? Ok. Hebreos 12:24. Pastores, escuchen esto. Necesito que lo suelten allá. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, ¿qué? Con que tiene voz. Mejor, bajo la revelación de Dios. Bueno, se lo quiero explicar así primero. La ciencia
Para nosotros la sangre es un líquido rojo que mancha. Para la religión y los legalistas, perdonen, espero que no haya ninguno acá en el auditorio. La religión no deja tocar la sangre ni mirar la sangre, porque en la sangre está la vida. Pero en la revelación de Dios, la sangre es una voz. ¿Alguien está conmigo? Dice que la sangre de Jesús, del mediador del nuevo pacto, rociada, habla mejor. O sea que la sangre de Abel habla. Claro. Habla mejor que la de Abel. ¿Amén o no amén? Así que todas las sangres. No me voy a extender porque no es el tema de hoy. Se lo explicaré a los jóvenes un día, si me da la oportunidad. Cuando hay un sicariato en un barrio, esa sangre habla. Habla de que alguien quiso hacer justicia por su mano. Habla de que los papás dejaron a los niños en la calle, le robaron el temor de Dios y los pelados se fueron a matar al otro porque no les nada quitarle la vida al otro en un minuto. Habla de muchas cosas, pero ese no es el tema de hoy. Vamos a seguir. Después se lo regalo a los jóvenes, si quieren. Bajo la revelación, entonces todas las sangres hablan. Y Abel fue el primer hombre asesinado en la Biblia, por eso lo nombra aquí Hebreos. El primer asesinato que conocemos en la Biblia fue el de Abel. ¿Está conmigo o no está conmigo? Y Dios le pregunta a Caín por su hermano. Ya lo vamos a ver con la palabra. Y el hermano le dice: ¿pero qué? Ahora me toca andar la pata de mi hermano para darle razones a Dios. Y Dios le dice: escúchame algo, Caín. La sangre de su hermano clama a mi Dios desde la tierra. Génesis 4, 9 al 10. Vamos, porque ya me miraron rápido. Pastor, ya se la fumó arriba. Y cuando dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero como el Señor sí se las sabe todas, él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Wow, acá hay dos verdades. Uno, la voz de Abel también habla, y tu voz y tu sangre también habla. La voz de la sangre de Abel era cierta. Amén. ¿Qué estaba clamando ahí? Justicia. Pero ¿por qué la Biblia dice que es mejor la sangre de Jesús que fue rociada sobre nosotros que la sangre de Abel? Porque la sangre de Abel tiene una voz, mira, y habla, y estaba pidiendo justicia. Y quiero decirte que la Biblia dice que Satanás está, mientras usted duerme en la hamaca, Satanás está yendo donde el Señor, donde Dios, y diciéndole: allá está el pastor Javier y está pecando. Voy a ponerme ejemplo a mí, porque si se lo pongo a usted se no vuelve y necesitamos que usted venga para que se salve. Entonces escúchame algo: yo estoy allá y peco, y entonces se va Satanás, porque dice que él no descansa y está mirando nuestros errores de día y de noche. Y usted se levanta tarde y no vigila, o sea, pailas. Entonces él se va y se va al trono de Dios y le dice: allá está Javier pecando, y tu palabra, porque el man sí sabe la Biblia que usted no lee, ¿yo? Satanás sí se la sabe, y él le va a decir: tu palabra le dice que tú eres un Dios justo y que al que la hace la tiene que pagar. Entonces vaya y cobre por su hijo. Dios dice: yo se le dije a Javier, pero que Javier es necio. Y cuando Dios va a ejecutar contra mí, arranca y corre una voz y le dice: espere, papá, espere un momentico. Y en la voz, devuélvase rápido. La voz rociada ¿de quién? Del mediador del nuevo pacto, que es Jesús. Y él me dio un nuevo pacto, y entonces éramos dispuestos para morir. Y Jesús viene y dice: espere, papá, yo sé que tú eres justo y que él tiene que pagar lo que hizo, pero no olvides que yo fui a la sangre por ese gordo, pecador y feo que ha hablado 2 horas en el culto. Aquí estoy para decirte que con mi sangre yo lo perdono, porque la voz de Jesús habla más fuerte que la voz de la justicia de Abel. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. Yo me imagino a Jesús y míralo del church. Sí, Señor, perdónalos, porque no sabe lo que hace. Si Jesús dijo eso en la cruz, no en la película que usted ve, en la Biblia lo dice también. ¿Sabe qué hizo Abel? Mi hermano me mató. Vaya. Y desde la tierra dice el Señor que la voz de Abel reclamó justicia contra su hermano. Entonces Dios le dijo: oigan, ¿dónde está su hermano? Él sabía todo, por supuesto, Dios. Él lo sabe todo. Pero le preguntó para confrontarlo. Me hace por tanto la iglesia: papi, ¿será que podemos hablar? ¿Para qué si usted es un necio? No, pero perdóname una cosa. Tú sabes lo que yo te voy a decir, ¿cierto? Yo sé que tú no lo vas a hacer, entonces ¿para qué hablamos?
No hay necesidad de perder el tiempo. Si tú lo que quieres es excesividad de misericordia a la exponencial, hable con la pastora. Yo no tengo paciencia para eso. Porque yo ya identifiqué quién es hijo, quién es oveja y quién es cabra. Y yo un día me puse a quitarle a las cabras las cosas de aquí y hacerle como una diadema y a echarle bastante algodón, y no fui capaz de convertirla en cabra, en oveja. No fui capaz. No pierdes el tiempo. ¿Alguien está conmigo? Entonces el Padre dice en la cruz: perdona porque no sabe lo que hacen. ¿Usted se imagina? Caín, Abel muerto, diciéndole: haz justicia de Caín que me mató, y Dios va a hacer justicia. Pero Jesús, el que yo predico, en la cruz clavado, bofeteado, humillado, vuelto nada, y dijo: ¿sabe una cosa, Señor? Con mi sangre te pido algo. Mi sangre te va a decir, te va a mandar un recado, un mensaje. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué tremenda la sangre de Cristo. Ahora, pero la pastora me dijo que no me perdonaba si no le decía esto. Entonces, de parte de la pastora y del Espíritu Santo, Hebreos 10:29. Si no, no me vuelven a dejar predicar. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue crucificado e hiciera afrenta contra el Espíritu de la gracia? Entonces la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo trae protección. Pero la sangre de Cristo hay que respetarla. La sangre de Cristo es sagrada. Por eso cuando usted pisotea la sangre de Cristo, ¿qué tiene? Condenación y castigo. Pero cuando tú te arrepientes de verdad y se convierte en una oveja que oye la voz del pastor y lo sigue, y hablo del pastor de pastores, y cuando tú escuchas la voz de la sangre que te dice: estás haciendo las cosas mal y tus hijos van a pagar, tu generación va a seguir maldita por lo que tú estás haciendo, y tú frenas y te arrepientes de verdad de corazón en Dios y no lo vuelves a hacer, te quiero notificar algo: la sangre de Cristo te va a limpiar. Sí, hay que enseñar ambas cosas, ¿no? La religión te enseña que te vas a morir y te vas para el infierno. Y creciendo en desgracia te va a decir: no, usted peca lo que quiera, que la sangre de Cristo te perdonó. Y yo le enseño: si tú faltas a la sangre de Cristo, que es sagrada, mira. Pero también te digo, si te arrepientes, yo tengo un Cristo que, si me permitió a mí ser pastor de esa iglesia, que no puede permitir. Él es un Dios bueno que perdona, que ama y que levanta con su misericordia. Así que aplique algo, la sangre de Cristo. Pero aplique la sangre de Cristo a todo. Aplique la sangre de Cristo a tu vida. Aplique la sangre de Cristo a tu familia, a tus hijos. Aplique la sangre de Cristo a tus finanzas. Quiero decirle a Brenner, ya que vino hoy, gracias por asistir a la iglesia, que Dios me reveló algo anoche, y la pastora está de testigo, que tú ibas a morir ese día en el carro. El Señor me lo mostró muerto en el carro. Y yo le dije al Señor: Señor, ¿de verdad? Me dijo: sí. Y eso me lo mostró como una respuesta a un reclamo que yo le hice en intimidad hace un tiempo atrás. Y le dije: Señor, pero Él me llevó al carro. Me dijo: mire, papi, un carro 0 kilómetros que yo me regaló, y vino y testificó acá. Todo le duró como 15 minutos. No, mentira, como 20. Mientras vino la aseguradora y lo dio por daño total. Y yo le decía al Señor: Señor, pero Él fue. Él tenía la fe, Él quería cambiar. ¿Por qué pasó eso? Y dijo: no, es que Él sí iba a morir. Y eso estaba escriturado en el infierno. Y Él sabe lo que yo estoy hablando, porque yo no estuve en ese momento. Que su accidente fue para morirse. Y el carro quedó vuelto nada. Y Él está vivo porque Dios es misericordioso. Pero el Señor me dijo: pero tú en la oración aplicaste la sangre de Cristo. Entonces yo dije: no, espere, para la prédica el domingo. Claro, porque yo tengo que enseñarle eso a usted. Quizás el carro se volvió nada, quizás la persona tuvo un accidente y estuvo en el hospital, pero la sangre de Cristo que fue aplicada sobre un padre espiritual, sobre un hijo, trae protección, trae misericordia y trae limpieza y perdón de los pecados. Aplíquesela a su casa, aplíquesela a sus hijos, aplíquesela a sus finanzas. ¿Alguien está conmigo? ¿Sabe por qué Satanás te dice que no hables de la sangre de Cristo? Porque él sabe algo que te voy a soltar. Cuando tú aplicas la sangre de Cristo y declaras la sangre de Cristo y la voz de Cristo, la voz de la sangre de Cristo habla, escriba esto: Satanás queda callado. Es una forma fundamental y un principio bíblico para callar a Satanás.
Porque la religión nos enseñó, y no está mal, no estoy criticando esto, hago la claridad, no me vaya a mandar al infierno. La religión me enseñó que usted diga, ¡fuera! ¡Fuera! ¡No me fuera! Y eso no está mal, yo no vine a criticar eso. Pero hay gente que grita mucho y no saca a Satanás ni siquiera de la iglesia. ¿Está conmigo? Y hay gente que patalea y voltea, y no tengo nada contra eso, pero no es capaz de sacar ni a la suegra de la casa. Pero te vine a decir algo: cuando tú declaras la sangre de Cristo, la voz de la sangre calla la voz de Satanás. ¿Alguien está conmigo? Y eso es bíblico. ¿Está conmigo? Así que ahí vamos bien. Y tú tienes que aprenderlo. ¿Usted sabe cuántas veces doña Zenaida León Márquez oró por este muchacho? Y yo en la moto, tomándome unas cervezas, y venía el amigo, y yo era como Brenner, yo cargaba plata aquí para comprar las cervezas y aquí para comprar los problemas. Claro, yo me congregaba con un pastor, Pastor López, y a mí me venían y yo golpe con golpe yo pago. Y apareció la pastora y beso con beso devuelvo. Esa era la ley que yo había aprendido. Ajá, pero se la saben. Todos se vienen y hacen, ven, pa. ¿Y sabes qué pasaba cuando yo me congregaba con Pastor López? Que mi vida era un fracaso. Y yo pasaba por allá y mi abuela decía, gloria a Dios. Allá va el pastor, y yo decía, ay, su madre. Ya empezó mi abuela con esa maricada. Y decía un montón de estupideces y groserías. Y un día le dije a mi mamá, me caí de la moto y quedó una raya así, le puse en esa época un pez que decía Jesús. Le dije, mire mamá, sí pilló la calcomanía, y dijo, poco a poco bañé. Le dije, ay, pero esta religiosidad, Dios mío, en esta casa no se puede venir a saludar. Y yo hoy lloro, ¿sabes? Porque mi abuela no esté viva, me escucha predicar. Y cuando yo voy afuera del país y veo la multitud de la gente de rodillas y este enano predicando, yo puedo decir que Dios tiene misericordia y gracia. Pero lo que le quiero enseñar no es que mi abuela era oradora, yo soy feo y gordo. Lo que te quiero enseñar es que cuando tú roceas la sangre de Cristo sobre tus hijos, el diablo te va a decir, están allá tomando, están allá consumiendo droga, están allá en el mundo y en la cárcel. Pero cuando tú riegas la sangre de Cristo sobre tus hijos, declaras que la sangre de Cristo los compró. Y si los compró, algún día ya están ganados para Cristo. Y como yo, imperfecto, misericordioso por el Señor, estoy aquí, tus hijos pueden estar aquí. Alguien puede decir amén. Qué tremendo es eso, ¿verdad? ¿Vamos en cuál? ¿Ya acabamos? Falta otra. Hebreos 11:4. ¿Quieren más o nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Le dijeron amén, no? Yo creo que los 5 hermanos de Dios están diciendo, uy, esta vaina es así de largo. Y falta. Hebreos 11. Mire, y todos los hermanos se rieron. Eso era de Dios. Eso es lo malo de que uno se confronte con alguien del Espíritu, porque Él le sopla a uno todo. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente, resalte ese excelente, sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus. Si quiere, bórrelo. Sé que roba los tiempos, pero él dice ofrendas. Y muerto aún. Ahora te voy a enseñar esta última voz. Esa es una voz distinta a las otras 6. Porque esta ya no es una voz que viene a darte dirección. Esta es una voz, mira, que viene a dar testimonio de ti. Es una voz que habla después de que tú has hecho algo. Amén. Esta es la voz del compromiso. Esta voz de las ofrendas es la voz de la honra. Quiero que los líderes escriban esto. No es opcional para usted. Es la voz del compromiso. Es la voz de la honra. La voz de la ofrenda es la voz del servicio a Dios. Así que para ustedes esto no es opcional. No solo apuntan los agendas, apuntan en su espíritu. Porque si usted es un servidor, usted tiene que ser un ofrendador. Ya me va a quitar la plata del gordo. Esta voz no va a darte dirección. ¿Sabe qué va a hacer esta voz? Mira, va a dar testimonio. Escriba esto: de lo que realmente tú eres en Dios. Se acabó la gloria de Dios acá. Y la palabra dice que
a Dios, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. O sea que su hermano también nos dio ofrenda, ¿no? Pero él dio más excelente sacrificio. Esa palabra excelente allí es importante, porque es la palabra pleión, que dice que Abel trajo algo muy grande. Traduce que Abel trajo algo de mejor calidad que su hermano, una ofrenda mayor y memorial. Dio algo primero que sobre todas las cosas. Usted tiene un privilegio. Yo le he enseñado a usted el diezmo con primicia. Vaya, pregunten cuántas iglesias enseñan eso. Eso trae una doble bendición sobre tu vida, porque pleión es eso. No solamente ofrendar y diezmar, sino primero Dios y luego yo pago lo demás. El cielo solo da testimonio de alguien cuando alguien hizo algo por Dios primero. Escúcheme esto. El cielo solo da testimonio de alguien cuando ese alguien hizo algo para Dios primero. Entonces Abel trajo una ofrenda a Dios le agradó, y luego el cielo dio testimonio de Abel. Entonces usted no puede esperar que una voz dé testimonio de ti en el cielo cuando tú no haces nada para Dios. Amén. Entonces ya hemos visto a Dios moviéndose a nuestro favor. Amén o no amén. Pero esta voz es distinta. ¿Y por qué esta voz es distinta? Porque hay cosas que hacemos en la tierra que suben al cielo y cuentan a Dios quién realmente es usted. Dice la palabra que las ofrendas de Abel dieron testimonio delante de Dios de que Abel era justo. Amén. Porque la palabra nos dijo que Dios miraba al dador, y Dios no mira al dador. Dios mira al dador, pero también mira lo que él trae. Mira, ahí hay dos dadores, ¿o no? Abel y su hermano. Entonces, Dios no solamente mira al dador, mira lo que él trae. ¿Está conmigo o no está conmigo? Y que hay gente que piensa cuando le dicen que traiga, ya me van a quitar la plata, mi ofrendita. A veces tú piensas que estás dando mucho, pero realmente hay una medida que usted tiene que aprender a dar. No son solamente tus finanzas, es la medida de tu tiempo. Mira, lady, mira, pastora, está totalmente prohibido volver a llevar gente a la fundación que sea miserable con Dios. No lo voy a aceptar. Y soy su pastor y le voy a ordenar públicamente que lo haga. Eso de que yo no quiero ir, yo quiero ir porque me toca. No, esa gente del diablo, esa gente no vuelve a la fundación. Es gente que tenga el tiempo para Dios, es gente que tenga las fuerzas para Dios. Yo voy a trabajar con gente que tenga el compromiso para Dios, que cuando yo le pregunte a Dios por ti en mi oración, en la intimidad, Él me diga ese y esa, yo puedo dar testimonio, porque su ofrenda, su tiempo, su fuerza, su compromiso están primero para mí. Y si Dios da testimonio por usted, todo está ganado. ¿Alguien dice amén? ¡Aleluya! Porque es que lo que usted no entiende es que yo no se la estoy echando, sino que usted es un pecador. También Santiago 4:17. Pastor, ya no puede terminar, ya casi. Al que sabe hacer lo bueno, no me dé más café porque no me voy a ir hoy de aquí. Si tú me das más café, me dejas acá hasta las 5 de la tarde. Y yo creo que los hermanos quieren almorzar. Agüita, te agradezco. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si usted sabe diezmar y no lo hace, si usted sabe que si usted pone a Dios primero, lo demás viene por añadidura y no lo hace. Si usted tiene que ayudar a un indigente que está en el piso, pero usted viene a una iglesia estrato 6 donde todos tenían camioneta menos usted, le es pecado, porque él necesita. Y el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Pastor, es que yo sé que diezmar es importante, pastor, pero esa hamburguesa tenía la unción de la tártara. Usted no crea que es bueno porque su mamá le dice que es bueno. Usted no crea que es justo porque su abuelita, alcahueta igual que las mías, le dice que usted es justo. No, señor. Hebreos 11:4 dice que por las ofrendas, o sea, por las obras,
fue lo que dieron testimonio de quien realmente era Abel. Muéstrame tus obras y muéstreselas a Dios para yo poder escuchar Dios qué piensa de usted. Porque ofrendas, ay, el sobre, pastor, ay, nos quedamos menos una pizza esta noche. No hagas eso para Dios, porque eso es basura. Dios va a sostener esta casa con su dinero o sin su dinero. Sorry. No hagas para Dios nada con miserables. Si usted no quiere la fundación y le toca ir, le pido un favor en mi corazón, no vuelva por allá. Porque no te necesitamos. Necesitamos gente comprometida, gente con fuerza, gente con tiempo para Dios. Y usted a mí no me va a sacar la excusa, porque yo salgo tarde de la noche de trabajar de la oficina. Yo soy de lunes a viernes allá, el sábado en la fundación y el domingo acá. Usted no me va diciendo, hermanos, todos extiendan su mano sobre mí, oren porque estoy cansado o no estoy cansado. Estoy. Y no para mofarme ni darme ejemplo, sino es que es mis obras y tus obras las que dan testimonio en el cielo de quién realmente somos delante de Dios. Usted puede tener credencial de pastor y vestirse con saco y corbata y ser un desconocido en el cielo. Le pasa como la historia del Señor, que llegó con las botas, los pantalones rotos y todo mechudo a la iglesia y se sentó en la primera silla. Es más, se la quitó a Mónica, dice la historia. Mónica dijo, esa silla es mía. Y él dijo, no, yo me voy a sentar acá. Y se sentó ahí y empezó a alabar a Dios y todo. Y las hermanas religiosas de la iglesia no soportaban eso. El man no tenía la falda larga, el man no tenía el pelo cortado, más bien tenía pinta de hippie. Y alababa a Dios y adoraba, y las hermanas no lo soportaban porque la religión vomita a la gente. ¿Y sabe qué pasa? Que las hermanas no soportaban y después de 2 o 3 servicios le dijeron al pastor, pastor, dígale usted que se vista bien decorosamente para venir a la iglesia, que se motile, que se corte el pelo, porque tiene el espíritu del Royal Park. Y el pastor se fue y le dijo, mire hermano, le voy a decir una cosa, quiero que le pregunte a Dios, aleluya, que le pregunte a Dios si así como usted viene a la casa de Dios es decoroso para él. Listo, mi pastor, sí señor, con mucho gusto. Y él se fue y oró. Y qué tremendo, porque el domingo volvió otra vez. El man vino el miércoles y el domingo, pero el miércoles no vieron los religiosos. Entonces el domingo las religiosas lo volvieron a ver y le dijeron, pastor, y el pastor le dijo, ¿qué hermano? ¿Hizo la tarea? Y dijo, claro que sí. Ah, bueno, sí hizo la tarea porque vino así vestido. Cuénteme, Dios, ¿qué le dijo cuando usted le preguntó qué pensaba él de la gente que venía hacia esta iglesia? Me dijo que no sabía porque nunca estaba en esta iglesia. Hay mucha gente que está discriminando. Hay mucha gente que se cree más que otros. Y te voy a decir que no es indispensable ni aquí ni en la fundación. Te quiero decir que el que hace lo bueno y sabe que tiene que hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que usted no crea que es bueno porque su mamá y su abuela le dicen. Déjeme mirar qué dice Dios de ti. Amén. Así que ¿cómo conoces a Dios? Déjame cerrar el mensaje con esto. ¿Cómo conoces a alguien? Número 1, por lo que hace para Dios. Usted conoce a alguien no por el estrato social ni por los títulos universitarios. Usted conoce a alguien por lo que hace para Dios. ¿Alguien está conmigo? Número 2, usted conoce a alguien por cómo lo hace para Dios. Pastor, pero yo voy a la fundación. Es que estoy pasando un mal momento. ¿Cómo lo haces para Dios? Quiero saber cómo lo haces para Dios. Pero también lo conoce porque hay gente que puede traer para Dios, pero eso que trae para Dios, su diezmo, su ofrenda, su tiempo, su compromiso para con Dios, no le es de honra para Dios. Malaquías capítulo 1, verso 6 por ahí en adelante, si la mente no me engaña. Eso es 6, ¿cierto? Sí. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Para usted y para mí no es opcional honrar al padre, porque el hijo honra al padre. Si pues soy padre, yo soy padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra?
Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? Y viene la respuesta. Siguiente versículo, páselo. En que ofreceréis sobre mi altar pan inmundo. Y que dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el pastor Javier. Perdón, Jehová de los ejércitos. Porque hay gente que trae para Dios y se mofa que trae para Dios. Pregunta: déjeme ver qué es lo que tú traes para Dios. ¿Un domingo? 4 horas. ¿E intercedes como no intercedes durante la semana para que el culto se acabe rápido? ¿Qué le ofreces a Dios? ¿Venir un miércoles una vez al año? Cuando hay discipulado de edificación todos los miércoles para ti y de alto nivel y no se cobra. Dime qué le traes a Dios. ¿Un billete de 2,000 arrugado? Perdóname, Dios es el dueño. Mi papá es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita tu billete de 2,000. Pero sí habla de lo que tú le traes a Dios. ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo no diezmo, yo robo a Dios. Pero por encima de eso muestra que tanto yo honro a Dios. Porque para mí las finanzas es mi sustento, lo que yo merezco, y para eso trabajé. Y déjeme recordarle que estás totalmente equivocado. Porque tu trabajo te lo dio Dios. Dios te lo puede quitar y solo Dios te puede sostener, aun cuando no tengas trabajo. Y se lo dice alguien que pasó un año, no pastora, un año aguantando hambre y ahora tengo 3 trabajos. De la mano de Dios es mucho mejor y mucho más fácil y mucho más bendición. ¿Qué más podemos decir ahí? Dios está buscando entonces hoy una generación, escúchame esto tan glorioso, una generación que se le haya revelado no el poder de la ofrenda ni el tiempo. Dios está buscando una generación que le sea revelada la cruz del Calvario. La cruz. Porque cuando usted y a mí se nos revela la cruz, se nos revela el verdadero sacrificio. En que Dios no dijo, ¿cómo se llama usted, Javier? Metro 35 por fe. Gordo pecador, hijo del diablo, que no ama a su esposa ni ama a sus hijos tanto como debiera hacerlo. Yo daría unas 5 pesitos por él. Y eso vamos a negociar. Puedo pagar hasta 4,5 por la estatura. ¿Sabe qué pagó Dios por mí? ¿Y qué pagó Dios por ti? Puso a Jesús, a lo más precioso del cielo, a lo más valioso del cielo por ti. Pero eso no lo entiende la gente que no tiene la revelación de la cruz. A la gente que no tiene la revelación de la cruz, coge la sangre de Cristo y hace una tangana y juega con la sangre de Cristo. Porque es que Cristo no es una religión. Cristo no es evangélico, ni mormón, ni católico, ni testigo de Jehová, ni nada de eso. Dios es Dios. Pero la sangre de su Hijo fue lo más precioso por usted y por mí. Y hasta que yo no tenga la revelación de la cruz, no voy a decir, mi tiempo mejor es para Dios. Mi trabajo con excelencia es para Dios. Mi mejor ofrenda y mi mejor diezmo y mi primer diezmo es para Dios. Eso no lo vas a hacer con amor, con gusto y con revelación hasta que no se te ha revelado la cruz. ¿Sabes por qué tú no vienes un miércoles y un domingo a la iglesia? Olvídate que porque tienes trabajo y tienes la temporada. Tú no vienes a la iglesia un día porque no tienes la revelación de la cruz. Porque cuando tú tienes la revelación de la cruz, sabes que Dios es por encima de todo. Que Dios sabe lo que nadie sabe. Y Dios está buscando una generación que le sea revelada la ofrenda de la cruz. Solo cuando yo tengo la revelación de la cruz, entiendo de que Dios a mí me da lo mejor. Me da lo primero.
¿Sabe qué era Jesús? ¿Qué es Jesús en el cielo? La Biblia dice lo más importante. Dios dio lo más importante por mí y por usted. Entonces ahora soy yo el que debo dar lo mejor. Ahora soy yo que se me reveló la cruz, quien debe dar lo mejor y lo más importante para Dios. Pero eso no es apto para religiosos, eso es para el que se le revela la cruz. ¿Amén o no amén? Dios no está buscando gente que dé solamente. Dios está buscando gente que dé lo mejor para Él. Amén. Y vuelvo y le digo, sálgase de su concepto religioso, porque hay unos que son evangélicos radicales, encargados de mandar a todo el mundo para el infierno, y están en el otro extremo que todo lo ven libre. Deja la costumbre de creer que tu ofrenda solamente es dinero. Suave un poquito el instrumental, que el Espíritu Santo está acá revoloteando, y yo creo que ya voy a tener que terminar porque Él es más importante que cualquiera de nosotros. Dale a Dios lo mejor de ti, no solo tu ofrenda remecida y remesante, como dice la Biblia, rebosante, no solamente eso. Dale lo mejor de tu vida a Dios. Amén. Dale lo mejor de tu tiempo a Dios. Dale lo mejor de tus fuerzas a Dios. Y claro, dale lo mejor de tus finanzas a Dios. Porque cuando alguien le da a Dios, yo quiero que usted entienda una cosa, y quiero que lo grabe para siempre, porque eso es lo que el diablo te dice a ti, que te están robando. Y vuelvo y te digo, no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de todo, tu vida, tus fuerzas, tus pensamientos, tu tiempo. Dale todo a Dios. Mi familia fue exitosa cuando yo se la di a Dios. Yo hubiera traído un desastre a esa casa. No tengo ni la culpa. Dale lo mejor a Dios, porque te quiero soltar algo y me voy. Cuando alguien le da a Dios, el cielo te suelta más de lo que tú puedes darle a Él. La gente no da porque la religión le enseñó que te están robando la plata. Pero tampoco vemos tu tiempo en la iglesia. Tampoco vemos tu amor para la obra del Señor. ¿Sabes qué te quiero decir? Que no hay nadie que le sirva a Dios en vano. ¿Quieres que te diga algo? Que cuando tú le das algo a Dios, el cielo lo recibe. ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento? Para los que andan con la religiosidad de que el diezmo es del Antiguo Testamento. Mire, el diezmo existió antes de la ley, mi hermano. A Abraham le fue revelado el diezmo delante de Melquisedec, mucho antes de que la ley fuera escrita. Está en Génesis. Deje su religiosidad por ahí en la basura. No estoy pidiendo diezmo ni voy a recoger una ofrenda aquí. Ya la recogieron, pastor. Gloria a Dios por eso. Allá está manipulando eso. Ya la recogió, tranquilo. Ya lo otro se lo puede llevar para la pizza. ¿Sabes qué te quiero decir? La palabra en hebreo dice que hombres mortales recibimos el diezmo y la ofrenda aquí en la tierra, pero Melquisedec, tipo de Cristo, hace memoria en el cielo. Por eso es que esa palabra, esa voz séptima es diferente a las otras. Porque yo ahorita llegué a Bucaramanga y apenas entré aquí, yo veo a unos hermanos que estaban testificando. Y esta es la única parte de la revelación de la Biblia que me enseña que el Señor también coge el micrófono y pasa al altar y da testimonio. ¿No lo leíste? Y Jesús pasa y dice: quiero dar un testimonio, hermanos. Quiero decirles que el hermano fulanito de tal es un hombre bendecido, que estaba en la pobreza y ahora está en la riqueza, que estaba a punto de separarse y hoy tiene un gran ministerio con su esposa y sus hijos le sirven toditos al Señor. Quiero decir que ese hermano se llama Pedro Antonio de la Santa Cruz Martínez Juárez, Ave María, punto limitado. Sí, porque hay que decirlo completo y no hay que, ay, me la echó a mí que me llamo Juan. No, a eso. Y Dios se para en el cielo y toma el micrófono para hacerme entender. Me va a decir: pastor, ¿en qué versículo dice que yo tomo el micrófono? Porque te mato. Y da testimonio de ti. Pero el cielo no puede dar testimonio de usted ni de mí si primero no accionamos y hacemos algo. Ahora llévelo al otro extremo. ¿Usted se imagina la cara de Dios cuando usted dice: no, yo voy a la fundación porque me toca, yo no quería ir por allá hoy? Eso no alcanza a ser tibio, porque el tibio ni siquiera sabe qué es la fundación. Eso se llama ser frío. Y eso le garantiza, no se alcanza a ser frío, es tibio. Y eso le garantiza que usted es un vómito para Dios.
Lo quiero notificar hoy en estrados. Eres un vómito para Dios. Yo me puedo robar los diezmos. Ni la pastora ni yo vamos a vivir de lo que tú traes acá, tranquilo. Pero te quiero decir una cosa. Dios sí te vomita. Pero cuando tú le traes a Dios, le traes lo que sobra. Cuando tú le traes el corderito que era perfecto para el sacrificio, tú le traes un cojo y un ciego, dice Malaquías 1. Y Dios te conoce por lo que tú haces para Dios y cómo lo haces para Dios. Así que quiero que inclines tu rostro por un minuto, porque yo siento al Espíritu Santo acá, y pienses en que Dios es un Dios que habla, en que Dios no es un Dios que vive por ahí divagando. No, Dios es un Dios serio. Oh, es un Dios que me habla tantas veces y de tantas maneras, pero yo quiero apostar mi vida a ser un sordo. Yo quiero que tú entiendas que Dios es un Dios que cuando me toma a mí, cuando hace las cosas para mí, me habla de muchas maneras y de diferentes formas. Alabanza al altar, por favor. Yo quiero que usted entienda que tú tienes un Dios que es un Dios inteligente, sabio, que conoce todo para ti y te quiere dar las herramientas para bendecirte. ¿Cuántos negocios has hecho mal? ¿Cuántas decisiones hemos tomado equivocadamente solo por escuchar a la gente incorrecta? Yo quiero que usted entienda que Dios está hablándote a ti hoy. Y no te habla porque solamente es una prédica a la cual vienes en un momento a tu iglesia. No. Dios te habla a través de Él mismo. Él como Padre te habla. Pero no solamente Él te habla como Dios a través de su palabra y quizás de la voz audible, quizás de tu intimidad mientras sientes en tu persona, percibes en tu espíritu cosas. Él también te habla a través de los profetas. Basta ya, pone un alto en tu vida y deja de argumentarte contra los hombres de Dios. Porque no peleas contra nosotros, peleas contra el que nos llamó a nosotros a servirle. Quizás escucha la voz de tu casa, de tu familia, que saben mucho de pastores, pero ni siquiera a la iglesia se congregan. Y quiero decirte que ellos están equivocados, porque la voz del Espíritu habla a través de los profetas. Es más, la Biblia está llena de historias donde fue a través de los profetas que Dios destrabó cosas que parecían sin solución y que no tenían un rumbo. No solamente a través de los profetas. Yo quiero que entiendas que la voz del Hijo es fundamental. Y no hablo de la voz de Jesús como salvación, ni de Cristo como señorío. Hablo de la voz del Hijo, de ese que es obediente a lo sumo en su Padre. Que tengo que dejar relaciones, que tengo que dejar negocios ilegales, que tengo que dejar tantas cosas que me gustan y me proveen y me apasionan y me satisfacen mi carne y mis deseos personales, pero no le agradan a Dios. Pero también ángeles que te hablan, ángeles que le dicen, como al siervo ve de acá de esta iglesia, bótete para la otra avenida. Y precisamente hubo un accidente. No sé si esa mula venía a estrellar a nuestro hijo espiritual, pero el ángel le desvió. Y gloria a Dios por el que escucha la voz de los ángeles. Quizás hoy estás argumentado no solo contra los profetas de Dios, sino contra los pastores. Pero los pastores son gente que habla de parte de Dios y representan al pastor de los pastores. Y si tú eres una oveja, ya que te resistes a ser hijo, entonces sigue la voz del pastor, para que la misericordia y el bien te sigan todos los días de tu vida. Quizás entiendas que la sangre de Cristo no solo tiene poder, sino habla por ti. Y habla de limpieza, de misericordia, de salvación, de vida eterna y de perdón de los pecados. ¿Y qué tal si hablamos de las ofrendas? De eso que tú traes a Dios no porque te toca, sino porque entiendes la revelación de la sangre de Cristo. Yo quiero que usted ahí donde está tome un tiempo para que hables con Dios. Ya has escuchado una prédica bastante extensa y espero bien explicada para usted. Toda soportada en la Biblia, porque aquí no se acomoda nada, ni se está buscando su dinero, ni sus joyas. Acá se está buscando que usted llegue a entender y a escuchar la voz de Dios.